y bajo el cual nosotros caminaremos, enseñaremos, instruiremos, cuidaremos, apacentaremos y guiaremos para que todos y cada uno de nosotros podamos experimentar lo que es esa consagración, el que podamos entender de que cada uno de nosotros estamos llamados a llevar un mayor fruto. Si hay dos textos fundamentales en los cuales debemos meditar, y les pido que pueda leerlo, rumirlo en varias versiones, es Juan capítulo 15, donde el Señor Jesús se refirió a sí mismo como la fuente de vida, y Él nos enseñó que ninguno de nosotros podemos hacer absolutamente nada apartados de Él. Pero hay otro que es fundamental y es precisamente el texto base del lema consagrados, y es Romanos capítulo 6 verso 22, como el apóstol Pablo, inspirado por la persona del Espíritu Santo, nos viene hablando acerca del poder que hay o la obra completa a través de la gracia, justificación y la misericordia de Dios, y él viene invalidando, viene derrumbando todo aquello que termina añadiendo la religión y la tradición. Yo quiero hablarte acerca de eso, lo que es la consagración. Cuando meditamos en esta palabra debemos pensar en muchas cosas. La verdad que hay mucho para definir la consagración, porque la consagración, le decía la semana anterior que la vemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Le decía la semana anterior, para poder introducir hoy, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Todo lo creado dijo que era bueno, y bueno en gran manera. Y Él consagró al hombre dándole una indicación a ese primer hombre. Le dijo: de todo árbol puedes comer, menos del conocimiento del bien y el mal. Al igual que yo, usted puede ver la consagración allí, ¿sí? Bueno, cuando tú vas a Apocalipsis también dice, la persona del Espíritu Santo, la iglesia dice: ven. ¿A quién le está diciendo? Ven. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús purificó para sí mismo una iglesia santa, pura y sin mancha. Y debemos abrir nuestro corazón, más que nuestra mente es nuestro corazón, para que nosotros podamos recibir toda la revelación que Dios ha dispuesto, lo que es la consagración desde la gracia, ¿sabe? Porque quizás muchas personas, muchos creyentes, muchos hijos de Dios han tenido luchas allí, han estado viviendo ciertas circunstancias, han estado arrastrando el pasado, porque verdaderamente no hemos entendido la consagración desde el poder de Dios, y lo llevamos más allá a hacer cosas, obras externas. Sabe que dentro de la labor que nosotros tenemos como pastores, que debemos hacerlo, es que si vemos que un hijo de Dios está tomando malas decisiones o está viviendo de una manera errada, equivocada, pues nosotros te vamos a llamar guiados por Dios y te vamos a dar un consejo. Quizás te vas a molestar, quizás no te vas a gustar, pero lo hacemos en el amor, en la guía y dentro de la palabra. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir vidas consagradas desde el poder de la gracia. Y hoy voy a desarrollar la enseñanza en el libro de Levítico, capítulo 20, versos 7 y 8. Sé que es un libro que está en el Antiguo Testamento, pero quiero decirle que es un libro que produce mucha revelación para que nosotros podamos ver la consagración aún desde el Antiguo Testamento. Así que la palabra de Dios dice: así que consagren su vida para ser santos. ¿Por qué? Porque yo soy el Señor su Dios. Guarden todos mis decretos, poniéndolos en práctica, porque yo soy el Señor quien los hace santos. No sé si esto también lo lleva a pensar un poco en las palabras que le dijo Dios a Josué, cuando el siervo, ese gran hombre de Dios, que oró a Dios y el mar se abrió en dos. ¿Y qué le dijo Dios? Medita en mi palabra día y noche, y así prosperarán en todo lo que hagan, todo lo que emprendan. Así que todo comienzo, amada iglesia, revela una intención, y todo inicio delante de Dios exige una decisión. Ninguno de nosotros estamos aquí simplemente para cambiar de calendario, sino para alinearnos con el propósito del Padre Eterno. Antes de correr, Dios nos llama a que nos podamos detener y examinarnos a la luz de la palabra. Antes de pedir, Dios primero nos invita en esta mañana a que podamos rendir nuestro corazón. Así que un nuevo año, una nueva etapa, un nuevo comienzo no se inicia con planes humanos, sueños o simplemente buenos pensamientos.
Un nuevo año comienza de la manera correcta con un llamado que Dios nos hace desde los cielos. Sean consagrados para mí. Y vamos a darle todo el piso durante estas primeras semanas, porque es importante que nosotros podamos entender lo que Dios nos está diciendo. ¿Por qué? Porque la consagración no es un acto religioso ni es una emoción momentánea. Es una postura profunda de nuestro corazón. ¿Sabe que Dios no se impresiona por multitudes? Dios se llena de gozo, de deleite cuando ve un corazón rendido, humillado y consagrado para Él. ¿Por qué? Porque nadie puede vivir apartado para Dios si primero no se ha quebrantado delante del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La verdadera consagración comienza donde termina el control propio para tener una obediencia, una rendición total a la persona del Espíritu Santo. Amada iglesia, no estamos simplemente entrando a un nuevo año. Estamos respondiendo a una convocatoria divina. Esta sí es una verdadera convocatoria que Dios nos está haciendo. Dios nos está llamando a que podamos rendir nuestro corazón entera y completamente a Él. Dios no derrama promesas sin primero examinar nuestros corazones. Este no es un mensaje para emocionar agendas, buenos planes. Por lo general, cuando comienza el año, comenzamos así todo fuerte. Esta semana he estado meditando y con base en eso también es bueno escuchar desde lo natural. Porque cuando tú escuchas personas desde lo natural, y escuchaba una psicóloga, los efectos que tiene, que produce cuando las personas salen ciertos días de vacaciones y lo que luego les cuesta conectarse a su trabajo, a su vida diaria. Entonces esto me llevaba a meditar un poco y yo agradecía a Dios. Porque durante años nosotros habíamos estado cerrando la iglesia, los fines de año, chévere, bacano. Pero Dios este año dijo algo diferente. Dijo, este año no van a cerrar, y ahora vemos cómo incluso la semana anterior había muchas personas que vinieron de otras ciudades, y eso me hizo levantar una oración de agradecimiento a Dios. ¿Sabes por qué? Porque la verdadera consagración está cuando tú has rendido tu vida a Cristo, una persona, y luego toda tu vida reposa y confía en ese plan perfecto. Así que hoy la persona, el Espíritu Santo, es quien puede y desea definir el rumbo espiritual de este año y de cada una de nuestras vidas. Claro está, si usted se lo permite o yo. Así que no para que empecemos bien, no, sino para que empecemos con un corazón rendido a Él, declarando con fe y referencia que este año no nos pertenece, le pertenece a Dios, y que viviremos cada día, cada instante de nuestra vida, decidiendo vivir consagrados para Él. Ahora, si usted toma apuntes, lo primero que le voy a compartir es: la consagración es un llamado intencional a separarnos para Dios. Wow. Oiga, esto es un llamado intencional. Solo los hijos de Dios tenemos la capacidad de decidir, pero los hijos de Dios no decidimos de cualquier manera. Los hijos de Dios somos los únicos en esta tierra que podemos tomar decisiones firmes y contundentes que nos llevan a avanzar al conocimiento de Cristo Jesús. Decisiones contundentes que nos llevan a avanzar en el cumplimiento del propósito que Dios ha establecido. Y la parte A de Levítico, capítulo 20, verso 7 dice: así que consagren su vida para ser santos. La consagración es un llamado intencional. ¿Quién hace el llamado? Dios. Cuando tú y yo miramos la consagración, y le animo en que el estudio de la Biblia que usted va a hacer este 2026, medite en esta palabra para que Dios pueda darle toda la revelación y usted pueda tomar la palabra desde lo que Dios establece por ella misma. Así que la consagración es una obra entera y completamente de la persona del Espíritu Santo. Esto es muy importante. ¿Sabe? Que por lo general la tradición, el legalismo te lleva a poner cosas, cargas, y ese era el problema cuando mi Jesús le predicaba a los religiosos y a los fariseos. Le dice:
particularmente que ellos ponían carga sobre el prójimo que ni siquiera tenían la capacidad de llevar. Y sabe que dice la palabra de Dios: deja tu yugo y toma el mío, que es más fácil y ligero. La Biblia, el mensaje dice: aprenda a vivir conmigo el ritmo de la gracia. Así que Dios no les está hablando aquí a personas perdidas, no, le está hablando a su pueblo, un pueblo que Él ha sacado de Egipto, pero que ahora ellos debían decidir vivir de manera diferente. Así que esto me lleva a algo bien interesante, y podríamos decir que la consagración es un estilo de vida. La consagración, le dije hace un instante, es estar enamorados de Jesús, es estar enamorados de la persona del Espíritu Santo. La santidad no es el aislamiento del mundo que va de la mano con la consagración, es separación para Dios con un propósito claro, eterno, contundente, que no solo te da un destino seguro, sino que determina a Cristo toda la provisión. Así que consagrarse implica una decisión consciente y diaria. ¿Sabe que tú cada día debes decidir vivir para Cristo? Nosotros cada día tomamos muchas decisiones, eso dependiendo de lo que usted haga, pero cada día tú debes decidir, desde que te levantas, desde que tus ojitos son abiertos, lo primero que debería salir de tu boca es decirle: Padre, gracias, gracias porque estoy en pie, gracias porque de mañana te buscaré, dijo el salmista. Así que el texto dice: consagren su vida, no una parte, no un poquito, no un día, no un área cómoda, sino toda la vida. ¿Sabe qué hay que hacer aquí? Echar toda la carne al asador. Y esto no nos gusta. Esto no nos gusta. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12, verso 1, que fue el texto que utilizó Elton para desarrollar los diezmos y las ofrendas. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sabe que en la antigüedad ofrecían sacrificios, pero esos sacrificios de una u otra manera no eran vivos. Cuando Pablo está diciendo: ofrézcanse voluntariamente, intencionalmente, anhelando, deseándolo, es porque tú no tienes ninguna carga, ni hay alguien que te imponga algo. La expresión presentéis en griego es paristemi, comunica un acto voluntario, consciente, continuo y permanente. Quiero que mire, porque si tú abres tu corazón a entender lo que es la consagración desde la gracia, vas a dejar de vivir por el hacer. La semana anterior, una de las cosas que le dije, o que Dios dijo, o que le transmití de parte de Dios, es que este no es un año para estar más ocupado. Muchos hijos de Dios creen que porque hacen muchas cosas están consagrados. No, yo he aprendido en mi corto trasegar del Señor, casi 14 años, que hay personas que le sirven a Dios y ni siquiera han nacido de nuevo. Te lo está diciendo uno que servía y no había nacido de nuevo. Así que al hablar de un sacrificio vivo, Pablo contrasta claramente con los sacrificios del Antiguo Testamento, muertos, enseñando que ahora Dios demanda una vida que camina, decide y obedece. Usted, lo que somos padres, nosotros le podemos decir a nuestros hijos: hagan ciertas cosas. Teníamos una conversación con mis hijas y una de las cosas que hablábamos es: Valentina me preguntó algo con respecto a lo que va a ser mi cuidado cuando ellas salgan de casa, ya sea de casa o de Colombia o donde Dios las vaya a llevar. Y yo le decía: yo no te voy a llamar aquí, ni la voy a llamar a usted, mi amor lindo, ¿lloró? ¿La bebé lloró? No, ahí es donde se va a probar. O sea, ¿sabes por qué? Porque todo lo que tú vivas en tu vida como hijo de Dios, o sea, debes vivirlo dentro de lo que Cristo, esa libertad que Él te ha otorgado. ¿Sabía usted? No sé si lo ha leído ya, pero no sé cuántas veces he leído la Biblia, pero me metí en el ejercicio de rumir, especialmente Romanos 6, y yo no había visto que Pablo termine este capítulo recordando que tú y yo tenemos una libertad plena y absoluta, que ya la muerte y el pecado no nos gobierna.
Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos este año. El que nosotros podamos entender que cuando Él añade que este sacrificio debe ser santo, no se refiere a perfección, sino a una vida que se aparta voluntariamente para el servicio de Dios. Cuando hablamos de consagración, una de las definiciones utiliza la palabra kadash. Y esto tiene un significado muy profundo. Dios es tan celoso, o sea, que todo lo que Él ha apartado es con un uso exclusivo, y lo vemos en la antigüedad. Ojalá pueda leer el libro de Levítico, pero cada cosa que Él utilizaba, personas, los sacerdotes, debían expresar una vida de pureza, de santidad. Dentro de esos significados habían lugares y objetos, habían templo, y la palabra de Dios dice que tú y yo ahora somos templo del Espíritu Santo. Le vamos a enseñar a vivir con el cuerpo para glorificar a Dios. Ese es uno de los mensajes que le vamos a enseñar este año. Ahora quiero que mire lo siguiente. En el Nuevo Testamento la consagración no es un retiro del mundo. No es eso que hacen estos, ¿cómo es que se les llama? Personas que se retiran, que se metieron en cuevas, que lo produjo, lo parió la religión. Los monjes. No. Cuando tú y yo comenzamos a experimentar la consagración desde el poder de la gracia, tienes que mirarlo desde la libertad. O sea, desde todo aquello que ya Cristo conquistó en la cruz del Calvario, que te tenía atado, que te tenía condenado, y ahora Él lo otorgó. Ahora, en el Nuevo Testamento la consagración no es un retiro del mundo, sino una entrega total a Dios en medio del mundo. ¿Para qué? Para producir un fruto. Por eso, consagrados para llevar un mayor fruto. Dios no quiere solo momentos espirituales, quiere una posesión completa de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque no hay mayor fruto sin separación. Porque lo que no se separa se contamina. Eso está científicamente comprobado y espiritualmente recomprobado. Y lo que se contamina pierde su autoridad. Dios no nos llama a vivir como el sistema de este mundo, lo que gobierna este mundo. Por eso Pablo también dice: iglesia, renueven su manera de pensar. Ya no vivan conforme a la estructura. Ojo, no es este mundo, no. Todo lo que gobierna este mundo. ¿Por qué? Porque lo que se mezcla pierde poder. Cuando Sansón se contaminó, perdió el poder de Dios. La falta de consagración va a producir esterilidad espiritual, pero una vida apartada para Dios siempre dará fruto abundante. No puede haber mayor fruto sin una mayor separación. Sabe que aquí a esta casa nosotros trajimos un hombre que yo lo amo con todo mi corazón. Yo ese hombre lo lloré cuando él se apartó de Dios, y en estos días fue a su tierra. Y estaba publicando ciertos estados y mi corazón se llenó de tristeza. Pero la única manera en la cual nosotros podemos vivir consagrados para Dios es dependiendo de la fuente. Porque todo lo que nosotros hacemos en nuestras fuerzas, tarde o temprano va a quebrar. Ahora, para comprender esto primero, Abraham fue llamado a salir de Ur de los Caldeos. Él recibió promesas. Pero antes de recibir la promesa, Él no le dio el mapa completo, Él simplemente le dio una indicación. Génesis capítulo 2. ¿Qué le dijo? Que debía consagrarse. Le voy a mostrar nuevamente la consagración. Deja tu tierra y a tu parentela y vete al lugar que yo te mostraré. ¿Está conectado usted? ¿Sí está viendo la consagración desde el principio? ¿Y qué hizo Abraham? Yo creo que esto le pegó duro. Porque yo llegué en el año 99 acá como el Chavo del Ocho con la ropa en una caja y lloré. Vivía días de luto, de frío, de tristeza, porque yo jamás había salido de la cuna de mi madre, jamás. Ahora yo me imagino esta decisión tan poderosa, pero él tomó esa decisión y esto lo llevó a experimentar algo diferente. Ahora, en Génesis 22, Dios lleva a Abraham al nivel más alto de su consagración. Isaac sobre el altar. Abraham no perdió a su hijo, lo consagró. ¿Qué tienes que matar?
Ojo, en el buen sentido, ¿no? Abraham nos enseña que la consagración siempre precede a la manifestación de la promesa. Amada iglesia, ten presente lo siguiente para concluir este primer punto. No se puede caminar hacia el propósito sin dejar atrás lo que Dios ya te pidió soltar. ¿Qué no has soltado, hijo? Este año no va a producir mayor fruto si seguimos aferrados a viejas dependencias. La pregunta no es, yo sé que esto debo decirlo con mucho, lo hablé con mi esposa. La pregunta no es, ¿qué me va a quitar Dios? Yo sé que esta palabra pega duro, y sé que es algo que dijo Job, pero quiero ponerlo en contexto. Pero Dios sí permite ciertas cosas en nuestra vida. ¿Sabía usted? Dios es soberano. Y cuando Dios determina un propósito para uno, Él le va a achicar tanto el camino, usted no va a tener para dónde coger. Así que la pregunta no es, ¿qué me va a quitar Dios? Sino, ¿qué debo entregar para pertenecerle verdaderamente? ¿Sabe que aquí hay padres que de sus hijos han levantado ídolos? Y ya pueden ser grandes. Cuando yo me casé con esta mujer, o nos desorganizamos, porque ni nos casamos, sino que nos fuimos a vivir en unión libre. Aquellos que viven en unión libre, y tú que me estás escuchando allí, unión libre es falta de compromiso, no con tu pareja, sino con Dios. Así que nosotros nos desorganizamos, es la verdad. Que luego cuando Cristo llegó a nuestra vida, Él sí organizó nuestra casa. Así que cuando tú entiendes y comprendes que todo lo que Dios te ha dado, incluso los hijos, mi madre se echaba el primer sueño en medio de nosotros. Tenía llaves de mi casa y llegaba cuando ella quería. Hasta que llegó un momento en que Dios me dijo a mí, porque Dios habla, es el hombre de la casa. ¡Qué pena! Y hoy hay hombres que no han asumido su rol, su responsabilidad, y sus familias van al barranco. Y yo le dije, mami, yo te amo mucho, pero tú llegas a casa cuando nosotros te invitemos. Tony, tú te vas a casar próximamente. Y esto tienes que comenzarlo a comprender desde ya. Cuando Dios le dijo, deja tu tierra y tu parentela, el padre de Abraham era un idólatra. Aún, ojo, yo con esto no le estoy diciendo que deseche personas, pero nosotros sí debemos quitar de nuestra vida todo aquello que nos contamina, que nos impide tomar decisiones que no nos llevan a crecer, a madurar y avanzar en el propósito. Yo sé que me le metí al rancho, qué pena. Ay. Lo segundo, la consagración es una evidencia en una obediencia práctica. El que ama, hace caso. Haga caso, mi amado. Usted quiere ser bendecido y prosperado, haga caso, aprenda a hacer caso. Eso yo lo aprendí siendo un bebé. Me dijo un hermano, bro, ¿tú quieres que te vaya bien en la vida? Y dije, sí, claro, aprende a hacerle caso a Dios. Levítico, capítulo 20, verso 8, la parte A dice, guarden todos, algunos, guarden todos mis decretos poniéndolos en práctica. La consagración no se mide por lo que decimos, sino por cómo obedecemos. Dios conecta directamente la santidad con la obediencia. La consagración la está conectando con la obediencia. Por eso le dijo a su siervo Josué, medita en mi palabra día y noche. Ahora, no basta con conocer la palabra, porque la consagración se manifiesta cuando la palabra de Dios es la que gobierna nuestra vida y nuestras decisiones. Por eso Salmo
119 dice que la palabra de Dios es como lámpara a nuestros pies, que traza el camino, que limpia el camino, que purifica tu vida y que te mantiene en el cumplimiento del propósito. Ahora, muchos quieren la bendición de Dios, pero pocos estamos dispuestos a vivir bajo el gobierno de su palabra. La obediencia no es legalismo, es amor expresado en una acción. El Señor Jesús dijo: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Si me aman, obedezcan mi palabra. Aquí yo le pongo un interrogante, porque no todos verdaderamente amamos obedeciendo. Así que una vida consagrada no negocia los principios que Dios establece en su palabra. Una vida consagrada no adapta la verdad a la conveniencia. En estos días, perdón mi amor, pero ayúdame a predicar. Pero la Paz Mari me daba un texto y ella lo gustaba para darme palo en la casa. Yo le dije: no señora, así comienzan las falsas doctrinas. Así que la verdadera consagración no obedece parcialmente. ¿Sabe por qué? Porque la obediencia parcial es desobediencia disfrazada. Así de sencillo. El Señor Jesús dijo en Juan capítulo 14 verso 21: el que tiene, esta es la Reina Valera contemporánea, mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. O sea que hay algunos que no lo aman. O sea que sí hay un termómetro para medir nuestro amor por Dios. Así que, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré en él. El Señor Jesús conecta el amor con la obediencia, no con el sentimiento. La palabra obedecen, según el griego, la palabra estereo, significa guardar con cuidado, vigilar, perseverar. No es obediencia ocasional, sino una vida alineada con la palabra. En el Nuevo Testamento la obediencia no es el medio para ser aceptado, sino la evidencia de que ya pertenecemos a Cristo. Es la evidencia de que la palabra habita, mora. Por eso Pablo describe en Colosenses que la palabra de Dios habite, more, arraigados y cimentados en el amor de Dios. Salmo 92 dice que tú y yo debemos ser como la palmera en el Líbano, que echa raíces profundamente hasta que encuentra las corrientes de agua. Ahora, una vida consagrada nunca negocia la verdad, porque la verdad es Cristo, la verdad es una persona. La obediencia es el termómetro espiritual que revela si la consagración es real, si lo que tú y yo hemos experimentado hasta hoy, 11 de enero, es real. Dios no está buscando sacrificios espectaculares, no, sino obediencias diarias. El mayor engaño espiritual o el mayor engaño de un hijo de Dios es creer que podemos amar a Dios sin obedecer su palabra. El que ama obedece. A mí me llama mucho la atención cuando hay niños desobedientes. Yo no los culpo a ellos. Yo miro al taita, al papá. Mi esposa aprendió a hablarme hasta a mí. Aquí me está hablando con la mirada, me está diciendo: bájale, he estado molesto en la garganta. Gracias, mi amor. Pero a mis hijas en estos días me lo recordaban y Vale me mostraba un meme. ¿Sabe que Dios te habla mirándote? Con un corazón derretido, lleno de amor, diciéndote: hay cosas que tienes en tu vida que has arrastrado hasta hoy y te están impidiendo avanzar. Ahora, para comprender esto segundo, José, un hombre en el Antiguo Testamento que puso en práctica esta verdad, caminar en obediencia, así cueste. Génesis 39, José fue obediente cuando nadie lo veía. Rechazó el pecado en secreto antes de gobernar en público.
Su consagración no dependía de la posición, sino del carácter formado y cimentado. En la cárcel siguió siendo fiel y por eso Dios lo promovió al palacio. La obediencia en lo oculto produce autoridad en lo visible. Ahora, amada familia sin fronteras, no basta con conocer la palabra hay que vivirla. Dios no promueve dones sin carácter. Este año Dios quiere y está formando un pueblo obediente, porque solo los obedientes pueden sostener el fruto que Él mismo produce en nosotros. El fruto lo produce el Padre en nosotros por medio de la persona del Espíritu Santo. Ahora, esto te lleva a lo tercero. Y lo tercero es, la consagración es posible porque Dios mismo nos santifica. Esto es muy importante. Levítico, capítulo 20, verso 8, la parte B, dice: porque yo soy el Señor, quien los hace santos. ¿Cómo estábamos nosotros sin Dios? ¿Qué hacía usted sin Cristo? ¿Pecaba fácilmente? ¿No mentía con facilidad? ¿No se molestaba con facilidad? ¿No era vulgar con facilidad? ¿O solo era yo? ¿No dejaba bailar el ojo con facilidad? Tanto hombre como mujeres. Porque esto va por igual. Ahora, la consagración no es, escúchalo bien, en su esencia un acto meramente humano. No, eso es una obra completamente y sobrenatural, hecha por la persona del Espíritu Santo, que se manifiesta en la vida de todo creyente que voluntariamente decide rendirse a los pies del Señor Jesús o rendirse voluntariamente al gobierno de Cristo. Cuando una persona se entrega al señorío de Cristo, el Espíritu Santo comienza un proceso continuo de separación del pecado y de dedicación a Dios. No se trata solo de dejar cosas, sino de ser tomados por Dios para sus propósitos. La consagración entonces es el fruto de una relación de obediencia, rendición y dependencia del Espíritu Santo. Sabe que cuando Cristo llega a su vida refleja frutos dignos de arrepentimiento, perdón, Juan, Pablo y Estrella. Pero ellos estaban viviendo en unión libre. Ellos son hijos espirituales de esta casa por la gracia de Dios. En diciembre los casaron. ¿Todavía sigue siendo felizmente casado? Hasta que la muerte los separe. ¿Cierto? ¿Qué hicieron ustedes? Mostrar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Producidos por quién? Por la persona del Espíritu Santo. Porque nosotros, la persona del Espíritu Santo, Estrellita, no podemos hacer nada. Así que cuídeme ese muchacho y consiéntamelo. Y él a ella. Sí. Bueno, vamos a equilibrar. Sí, pastora Mari. ¿Sabes cómo debes consentir a Estrella? Amándola como Cristo amó la iglesia. Dando tu vida por ella. Siendo ese hombre de fe, sacerdote, que le dice vamos y ella te va a seguir. ¿Contenta, pastora Mari? Muy bien. Sigamos. Aquí está la gracia que sostiene todo el llamado. Dios no nos exige consagración, sino proveer el medio para vivirla. Así que Él no solo te manda, hey, Tony, Él te habilita, te capacita, te entrena y te empodera. La santidad no nace del esfuerzo humano, sino de una relación viva con un Dios santo. Ahora, esto nos libra de la culpa del orgullo, del yo, Luisa. No es yo puedo, ni yo lo logro, ni yo soy capaz. Es Dios obra en mí, porque Él produce el querer como el hacer. Así que la consagración no es perfección, es dependencia. La consagración no es confianza en la fuerza propia, es rendición absoluta y completa a la persona, al Espíritu Santo. Así que cuando Dios santifica, Él transforma desde adentro hacia afuera. Desde adentro hacia afuera. Ahora, cambia deseos,
ordena prioridades y produce un fruto que permanece. Por eso este año no se trata de intentar ser mejores, no, se trata de permanecer rendidos a los pies del Señor para que Dios haga y complete su obra en nosotros. Porque aquel que la inició es fiel y justo, y no solo la perfecciona, sino que la termina. Ahora, Dios no unge el esfuerzo humano, unge una vida rendida a la persona del Espíritu Santo. Te lo voy a mostrar. 1 Tesalonicenses 5:23 dice: que el mismo Dios de paz los santifique por completo, a medias, algunas áreas por completo, y que guarde irreprensible todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que lo llama es fiel y cumplirá todo esto. ¿Quién lo cumple? ¿Quién lo hace? Dios, por medio de su poder, leyendo, meditando su palabra. Así que Pablo afirma que la santificación es obra de Dios de una manera integral: espíritu, alma y cuerpo. ¿Quién reina? ¿Quién es el rey? La persona, el Espíritu Santo. Pero para que la persona, el Espíritu Santo, pueda reinar, el tanque hay que mantenerlo lleno. El tanque tiene que mantener full, mantenga su tanque full. Pablo afirma una verdad: os santifique. Esta verdad está en forma continua. Dios sigue obrando mientras nosotros permanecemos rendidos. Por eso le animo que pueda leer Juan 15 y Romanos 6. Es más, lea todo el Evangelio de Juan y toda la epístola de Romanos. Así que el cual también lo hará, elimina toda confianza en nuestro esfuerzo. Hoy estoy matando un poco de vacas sagradas, porque la semana anterior le compartía desde mi experiencia que yo tenía el concepto que cuando más oraba, Dios más me usaba. No, mano, Dios no trabaja de esa forma. Dios hace como quiere y Él se mueve como quiere. La consagración no es autosuficiencia espiritual, es dependencia absoluta de Dios. Porque Dios no nos llama a vivir en santidad con nuestras propias fuerzas, sino en el poder de su gracia. Hay una definición que se me quedó hace años cuando mi pastor la dio en Pasadena. La gracia no solo te purifica, te santifica, te perdona, sino que una definición que dio él de la gracia, él dijo que la gracia es el poder de Dios que habilita, que capacita al creyente para llevar a hacer lo que él no puede hacer en sus propias fuerzas para Dios. Ahora, te voy a ilustrar esto con la vida de Daniel. Daniel 1:6 dice: Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Por qué cuida el corazón? Porque de allí mana la vida. ¿Dónde te lo propones? En tu corazón. Sé que el cuerpo es parte de lo que Dios nos ha dado, pero la propuesta está aquí en tu corazón. ¿Por qué? Porque Daniel propuso en su corazón no contaminarse, pero fue Dios quien lo sostuvo en el foso de los leones. Daniel decidió consagrarse, pero fue Dios quien lo guardó, lo respaldó y lo exaltó. Ahora, esto nos enseña que la consagración es nuestra decisión, pero la preservación es la obra total de Dios. Así que no te rindas cuando aún le fallas, no, ríndete más profundamente, porque Dios no está llamando perfectos, no, Él está llamando corazones rendidos, corazones que se consagren en esta mañana. Este año no se trata solo de fuerza espiritual, sino de una dependencia diaria y absoluta de la persona del Espíritu Santo. ¿Sabe que pasé toda la noche con tos? Y algunos me escucharon tosiendo aquí desde que llegué. Bueno, Señor, yo debo predicar. Yo no estoy aquí por mis fuerzas. Estaba adorando y estaba tosiendo. Y antes de subirme me sacudí. Eso es depender de la persona del Espíritu Santo. Así que la consagración no es un requisito opcional en nuestra vida como creyentes. Es el ambiente espiritual donde Dios manifiesta su gloria, su cabot, su gloria manifiesta, señales, prodigios y sanidades. Ahora,
este año no comienza con estrategias nuevas, comienza con rendición total, consagración total. La consagración no es el final del proceso, es el principio para obtener una vida que verdaderamente da fruto digno de arrepentimiento. Dios está llamando a su iglesia a un nivel más profundo, porque el fruto que Él desea demanda raíces profundas. ¿Sabe que si usted recibió todo lo que Dios nos transmitió el año anterior con respecto al lema ir más profundo, usted va a comprender verdades que realmente están allí para usted? Todo lo que se consagra, Dios lo guarda. Todo lo que se rinde, Dios lo usa. Todo lo que se aparta para Él, Dios lo llena de su gloria. No habrá mayor fruto sin mayor consagración. Y no habrá consagración verdadera sin una rendición total. Ahora te voy a ilustrar la enseñanza en esta mañana con la vida de un misionero. Aquellas personas que han ido a las escuelas de Rema o Setco van a ver una clase que es acerca de la persona del Espíritu Santo. Van a ver un tema que es acerca de ser llenos del Espíritu Santo, y muchos maestros ilustran o toman la vida de Hudson Taylor para ilustrar lo que es una vida que se mantiene rendida a Dios. James Hudson Taylor nació el 21 de mayo de 1832 en Inglaterra, en el seno de una familia cristiana. Desde joven fue profundamente influenciado por la fe de sus padres. Así que especialmente su familia era una familia de oración, y esto lo llevó a ser un testimonio misionero. Y la vida de oración de su hogar, esto a los 17 años le produjo que él tuviera una experiencia personal con Cristo Jesús. Mire, nació y vivió en una familia cristiana, pero hasta los 17 años él pudo consagrar su vida para Cristo. Así que, convencido del llamado de Dios, Hudson se preparó intencionalmente para el campo misionero. Esto lo llevó a que estudiara medicina, pero también se entrenó espiritualmente, viviendo por fe, aprendiendo a depender totalmente en sus necesidades diarias de la persona, el Espíritu Santo. Así que esto fue una práctica que más tarde fue una característica fundamental del ministerio que Dios le dio. Así que en el año 1853, con tan solo 21 años, viajó a la China, una nación prácticamente cerrada al evangelio en ese tiempo. Él mismo escribió lo siguiente: Dios no bendice planes grandes, bendice una obediencia total y absoluta. Ahora, a diferencia de muchos misioneros occidentales, Hudson tomó una decisión radical. Él decidió identificarse con el pueblo chino, aprendió el idioma, adoptó su vestimenta y costumbres y vivió entre ellos. Esta encarnación del evangelio le permitió que puertas fueran abiertas, aunque le costó críticas de otros creyentes. ¿Eso sucede en lo normal de hoy? Tranquilo, que esto no va a cambiar. Así que en el año 1865 fundó la misión al interior de China, con una gran visión revolucionaria dada por Dios: llevar el evangelio a las regiones más remotas de ese país y hacerlo sin depender de solicitudes públicas. Wow, sino entera y completamente del Espíritu Santo. Ni siquiera dependía del dinero. Ahora, él solo confiaba únicamente en la provisión de Dios mediante la oración. Bajo su liderazgo, cientos de misioneros fueron enviados y miles de chinos conocieron a Cristo. Ahora, su vida estuvo marcada por grandes pruebas, enfermedades, persecuciones, aún la muerte de su esposa Mary y de varios de sus hijos. Sin embargo, su fe y su fuego, su amor por Cristo nunca flaqueó. Su lema personal resumía toda su vida: la obra de Dios hecha a la manera de Dios nunca carecerá de provisión divina. La vida de Hudson Taylor nos enseña que la consagración no es un acto momentáneo, sino una entrega diaria. La vida de Hudson Taylor nos enseña que la consagración no es un acto momentáneo, sino una entrega diaria. La vida de Hudson Taylor nos enseña que la consagración no es un acto momentáneo, sino una entrega diaria. La vida de Hudson Taylor nos enseña que la consagración no es un acto momentáneo, sino una entrega diaria.
una vida constantemente rendida a Dios. Él no solo respondió a un llamado, sino que ordenó toda su vida alrededor del llamado y del propósito que Dios le había hecho. Hudson, antes de pisar China, ya había decidido vivir por fe, aprender a depender de Dios y a morir a la comodidad, porque la consagración comenzó en lo secreto mucho antes de que él viajara. Ahora, creo que todos podríamos hacer una oración en esta mañana, diciéndole: Señor Jesús, hoy dependemos de tu llamado. Rendimos nuestras vidas totalmente delante de ti. Nos apartamos para tu gloria y declaramos que este año viviremos consagrados para ti y para cumplir tu propósito. Dígale algo más: Señor Jesús, quita de mi vida todo estorbo, ordena mi corazón y santifícanos cada día con tu verdad, porque reconocemos que sin ti no podemos hacerlo, pero que contigo lo haremos, y no solo lo haremos, sino que daremos mucho fruto. Este año es tuyo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.